Sean bienvenidas y bienvenidos a esta primera unidad sobre el curso de Sistemas y Motores de las Aeronaves, dirigido a instructores de formación de personal técnico aeronáutico en el mantenimiento aeronáutico. El curso de Sistemas y Motores de las Aeronaves tiene por objetivo general que el participante al término del curso será capaz de impartir de manera actualizada clases de los temas relacionados para estudiantes de los diversos programas de estudio que brinda la universidad a sus estudiantes. ¿En qué unidades está compuesto el curso de Sistemas y Motores de las Aeronaves? Se listan a continuación. La primera unidad se refiere a los sistemas de las aeronaves, fraccionadas en dos tomos 1 y 2. Se requerirá una inversión de tiempo de aproximadamente 8 horas. La unidad número 2 es la inducción a los motores para aeronaves. Se va a requerir una inversión de tiempo de 4 horas. La unidad número 3 son los motores para aeronaves. La unidad 4 son los motores turborreactores turbofan para aeronaves. Y la unidad número 5 estudiaremos programas de mantenimiento. Algunas instrucciones importantes para atender el curso son: los materiales utilizados en este curso fueron elaborados para apoyar a los docentes a desarrollar sus propios cursos. Al terminar de ver los videos, revisa si existe alguna actividad, lee las instrucciones y entrégala en la plataforma digital según el formato que se especifique. 3. Las actividades serán descritas mediante un documento en formato Word para su descarga y llenado en función de la información de cada video. 4. Al subir la actividad, debe realizarse en el formato que se especifique cada actividad. 5. Las actividades tienen fecha límite de entrega y no es postergable. 6. Al final del curso, debe resolverse el examen teórico de opción múltiple, cuya aprobación mínima es del 80%. 7. Cada módulo del curso cuenta con videos y actividades calculados para una inversión de tiempo especificada en la duración total del curso. 8. Es vital que registres tu asistencia en la plataforma digital designada. Unidad 1. Sistemas de la aeronave, tomo 1 y 2. Objetivo: el participante, al concluir la unidad, describirá los sistemas de aeronaves de manera general a través del código ATA100 para enriquecer su propio contexto en el campo de acción como docente. Este curso fue diseñado y está pensado para ayudarte a ti, docente de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, para que impartas las materias correspondientes a los estudiantes de mantenimiento. La duración que se estima en cuanto a inversión de tiempo es de 8 horas. Vamos a comenzar con una inducción al código ATA 100. Cuando hablamos de sistemas de las aeronaves, es necesario referirnos a un estándar para hablar de todos y cada uno de los sistemas que la aeronave requiere. Como bien sabemos, existen fuerzas de sustentación sobre la superficie alar de las aeronaves que permiten que la aeronave levite, ya sea una ala rotativa o una ala fija. Para materializar el ejemplo, hablaremos de una ala fija. El principio de levantamiento en las aeronaves permite que a una determinada velocidad se genere una distribución de presiones sobre la superficie alar que permita que la aeronave
se sustente. Sin embargo, hay una serie de variables alrededor de este fenómeno que es necesario meterlas en control. Y para cada variable existirá un sistema. Por ejemplo, para alimentar los motores de combustible se necesita un sistema de combustible. Para controlar los movimientos de la aeronave alrededor de sus tres ejes, se requerirá un sistema de control con superficies de vuelo. Y de esta manera, en el año de 1956, se publicó a través de la ATA, Air Transport Association, el código ATA Spec 100. ATA publicó en el año de 1956 las especificaciones técnicas más famosas del mundo, las ATA Spec 100, adoptadas por la inmensa mayoría de fabricantes a la hora de identificar sistemas y subsistemas en todas las aeronaves. La ATA, por sus siglas en inglés Air Transport Association, es una asociación norteamericana que reúne al 90% de las compañías aéreas, autora de un estándar internacional numérico aceptado por la industria aeronáutica, la especificación ATA 100. Este aspecto común permite una mayor facilidad de aprendizaje y comprensión para pilotos, técnicos de mantenimiento de aeronaves e ingenieros. El listado ATA 100 es una forma de organizar las distintas partes, reparaciones o tipos de sistemas de cualquier aeronave, ya sea un avión o un helicóptero. En el año 2000 se desarrolló una nueva evolución del sistema ATA 100, actualmente consolidada, que es el que se utiliza en la industria de aviación comercial y privada, y ha pasado a denominarse ATA 100. Este sistema de clasificación de secciones de aeronaves se puede agrupar de alguna manera en 5 grandes grupos. Por ejemplo, las secciones que llevarán el código de la número 00 a la número 20 podríamos llamarles secciones generales. Especificará o hablará más bien de generalidades elementales de las aeronaves. Por lo tanto, cada fabricante de avión en esta sección podrá especificar sus propias generalidades. El siguiente grupo es el Airframe Systems, en donde se clasificará desde el ATA 20 al ATA 50. Y ahí podremos ubicar todos los sistemas necesarios para que la aeronave opere con seguridad. Aire acondicionado, presurización, controles de vuelo, entre otros, tales como el tren de aterrizaje. En el grupo 51 a 57 del ATA 100 estarán los capítulos relacionados con la estructura del avión, desde el fuselaje, el ala, las puertas, entre otros, para una mejor identificación. En el grupo 60-67 está documentada la información referente a las hélices y a los rotores. Power Plant estará localizado en el ATA 70 hasta el ATA 92, junto con cada uno de sus sistemas propios de las plantas motrices. De tal manera que el tener clasificados los sistemas de aeronaves permite la organización de su estudio, las tareas de mantenimiento
y los procesos de fabricación de una manera puntual, estandarizada mundialmente y ordenada. Aquí tenemos una gran lista donde están numerados los nombres de cada uno de los sistemas en cuanto a capítulos ATA 100, empezando por el 00, que son las generalidades, el 2, peso y balance. Aquí vemos, por ejemplo, si quisiéramos entender cómo son las instrucciones para remolcar la aeronave, nos iríamos a consultar el ATA 9. Si tenemos que realizar una práctica estándar, como por ejemplo la conexión a tierra del avión mientras se llena el combustible, buscaríamos en el ATA 20, que son las prácticas estándar. Enseguidita el ATA 21 nos dará toda la información, por ejemplo, del aire acondicionado. Para cargar combustible, ya que hablamos de eso, nos iríamos al ATA número 28. El sistema hidráulico del avión y todo lo relacionado con este se va a encontrar en el ATA 29. El tren de aterrizaje y todos sus componentes estarán documentados en el ATA número 32. Como decíamos, desde el ATA 50 hasta el 57 estará toda la estructura de la aeronave. Esto incluye las alas, las ventanas, los estabilizadores, los pilones, que son las estructuras que sujetan al avión y al motor. Como podemos ver en los capítulos 70 en adelante, se encuentra lo relacionado a la planta motriz. La planta motriz tiene también sus propios sistemas, por ejemplo el 79 de lubricación. Por ejemplo el 83, la caja de engranes, donde están todos los engranes que conectan a los accesorios del motor. Accesorios tales como generadores de corriente eléctrica o algunos arrancadores. Vamos a estudiar a lo largo de este curso los capítulos más importantes que consideramos se deben retransmitir a los estudiantes de mantenimiento aeronáutico. Para esto vamos a entender cómo funciona la numeración del ATA 100. Número 1, el primer número que vamos a encontrar es, como ya lo estuvimos comentando, el referente al sistema o capítulo. El número 2, el siguiente par de dígitos, se referirá al subsistema o a la sección. Y el siguiente a una unidad o a una división. Por ejemplo, aquí tenemos el ATA 28-50-04. El 28 se refiere al capítulo 28. Si nos regresamos a consultar cuál es el capítulo 28, nos vamos a dar cuenta que hablamos del combustible. El 50 se refiere el 5 a la sección y el 0 a la subsección. Y el 04 se va a referir a una unidad o a la división para su estudio. Aquí podemos ver en la ilustración que el ATA 285004 se refiere al combustible y específicamente a los tanques de combustible. De esta manera, al adentrarnos al capítulo ATA 28, vamos a ver que el 00 se refiere a los tipos de combustible, el 10 a cómo se guarda el combustible, el 20 a los sistemas de ventilación del combustible y nos vamos al 50, que es donde está el tanque de combustible. Por lo tanto, el capítulo 28-50 se refiere al sistema de combustible, específicamente los tanques de combustible. Dentro de
Estos capítulos también puede haber 3 últimos dígitos. Estos 3 últimos dígitos se utilizan para designar la descripción de la tarea, es decir, lo que queremos consultar en los manuales referente a ese sistema. Si quisiéramos solamente saber la descripción y funcionamiento del sistema, vamos a buscar los dígitos del 1 al 99. Para encontrar solución de problemas, los dígitos del 101 al 199. Para prácticas de mantenimiento necesarias en ese sistema, nos iríamos del 201 al 299. Me voy a brincar, por ejemplo, al desmontaje. Si yo quiero remover alguno de sus componentes, lo voy a encontrar en la descripción a partir del 401 hasta el 499. El siguiente ciento de dígitos se refiere a pruebas. Si solamente necesito hacer tareas de inspección, voy a consultar la sección 600. En el caso de la pintura, la 700. Y si se requiere hacer una reparación, me iré directamente a la sección 800. Una vez comprendiendo cómo funciona el código ATA para realizar determinadas tareas en algún componente de las aeronaves, vamos a adentrarnos a cada uno de sus capítulos. Retomando un poco y a manera de resumen, la manera de llegar a consultar los manuales en los sistemas de las aeronaves es la siguiente. Si yo necesito desmontar una rueda de una aeronave, voy a buscar en qué capítulo o a qué sistema pertenece la rueda. En este caso, la rueda pertenece al tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje está clasificado en el ATA 32. Si lo que necesito es desmontar la rueda, me iré directamente a la sección de desmontaje. De esta manera, es la forma en la que se navega a través de los manuales de mantenimiento de las aeronaves, conociendo a la perfección el ATA 100. Hablemos entonces del ATA número 5. La información que vamos a encontrar en el ATA número 5 se refiere a los componentes que están limitados por tiempo. En otras palabras, ahí podremos consultar las horas de vuelo, los ciclos de operación para los que fueron diseñados determinados componentes del avión y que tendrán que ser inspeccionados o en algún momento cambiados. Esta información la vamos a encontrar entonces en el capítulo número 5. Una hélice es un claro ejemplo. A determinado número de horas o de ciclos de operación se deben de realizar algunas inspecciones. De dar por bueno estas inspecciones, se monta y se continúa contabilizando su operación. En caso de que ya no sea un componente operable, se tendrá que remover y reemplazar. Pero esta información es hallada en el capítulo número 5. El capítulo número 6 es donde vamos a encontrar lo relacionado a las dimensiones de la aeronave. Desde las dimensiones básicas como envergadura o longitud de la aeronave, pasando por información importante como estaciones de la aeronave. Por ejemplo, a partir de la estación 0 podríamos encontrar información para encontrar determinadas estaciones del fuselaje, fuselage stations. Por ejemplo, la estación número 760 o la estación número 29.837. Es probable que determinada información
de tarea de mantenimiento nos referencie a alguna estación. Así que en esta sección es donde podremos localizar la estación a la que se refiere. Si se requiere saber en qué zonas podemos colocar los gatos para levantar la aeronave por algún tipo de servicio, nos referiremos al capítulo número 7, zonas de carga. En este capítulo se explican los procedimientos para poder levantar el avión. Si hablamos de un avión pequeño, se va a especificar en dónde colocar los gatos para no dañar la estructura del avión. En el caso de un avión grande, también nos informa esta referencia, las zonas específicas para colocar los gatos y no dañar la estructura de la aeronave. En esta ilustración podemos ver que el gato hidráulico se debe de colocar en una zona específica del tren de aterrizaje. Por ejemplo, para la tarea de remover una de las ruedas. Una vez que la aeronave se puede levantar de manera segura, también se aprovecha para hacer su pesaje. El pesaje se realiza a través de los procedimientos demarcados en el capítulo número 8. Es importante destacar que el peso y balance de las aeronaves se describirá en la sección de peso y balance de los manuales correspondientes. En este capítulo únicamente se especifica cómo realizar el pesaje de las aeronaves a través de los puntos de carga especificados en el capítulo 7. También se realiza la nivelación del avión. Aquí se especifica en la zona en donde se debe de colocar el nivel para determinar si la aeronave está en los límites correspondientes. Pasemos ahora a la lata número 9. El remolque de las aeronaves es utilizado cuando es necesario moverla sin necesidad de accionar los motores que impulsan a la aeronave. Es por eso que solo el personal capacitado y mediante los procedimientos que se establecen en este capítulo están autorizados para realizar esta actividad. En el capítulo 9 se encontrarán las especificaciones para remolcar la aeronave. Y en el capítulo número 10 se describirán los procedimientos para estacionar a las aeronaves, ya sea en dos periodos, un periodo menor a 7 días o un periodo mayor a 7 días, que cada fabricante especificará y determinará cómo debe ser el estacionamiento de la aeronave, dependiendo del tiempo que va a estar estacionado. También en este capítulo hablará de las distancias mínimas que debe de haber entre aeronave y aeronave dentro de un hangar de mantenimiento, de dónde se debe de sujetar. Si son condiciones normales de estacionamiento o condiciones, por ejemplo, de nieve. Se deben de considerar algunos otros accesorios importantes para parquear el avión. En el caso de que la aeronave esté expuesta a corrientes de viento muy fuertes, en esta sección se especifica también de dónde se puede sujetar y con qué tipo de materiales hacia el enganche que tengamos disponibles en las plataformas. Pasemos a la lata 11, marcas y placas. En esta sección del manual se podrán describir el tipo de etiquetas, marcas y placas, tanto en el exterior como en el interior de la aeronave.
así como la manera de instalarlas y reemplazarlas, o bien aplicarles algún tipo de recubrimiento protectivo para evitar su deterioro por las inclemencias del tiempo. Uno de los capítulos más importantes en el sistema de codificación ATA 100 es el capítulo número 12. El capítulo número 12 es el capítulo en donde se van a poder consultar los servicios transitorios de la aeronave, los servicios elementales para eh, volver a poner en servicio una aeronave después de que aterriza. En el capítulo número 12 se pueden encontrar los servicios que se le realicen en línea a las aeronaves, tales como rellenado de algunos fluidos como combustible, aceite, gas para el aire acondicionado, hidráulico, agua y otros fluidos requeridos para la operación del avión. Esta sección provee información acerca de los procedimientos tales como la lubricación de engranes y su limpieza, los servicios programados y los servicios no programados. En este capítulo se pueden localizar todos los puntos de servicio de la aeronave: puertos estáticos, tubos pitot, rellenador de combustible, trampas para captar residuos metálicos en el combustible, los tapones o la ubicación de los tapones y el instructivo para el llenado del combustible, los drenes también del combustible, algunos filtros para entrada del aire y componentes hidráulicos que deben de ser lubricados o sistemas que deben de ser rellenados. Aquí tenemos un ejemplo de la ubicación de los tapones para el llenado de combustible. También en el ejemplo de abajo se especifica el drenado del combustible. En esta imagen podemos ver la especificación para hacer el servicio del fluido hidráulico para el sistema hidráulico de la aeronave. Por ejemplo, el rellenado de niveles de aceite tanto en los motores como en la unidad de potencia auxiliar, o también conocida como APU. Otros servicios de gases, tanto de oxígeno como mantenimiento al aire acondicionado, o el mismo llenado de ruedas. Finalmente, para concluir con esta agrupación de sistemas de aeronaves, el ATA 20. El ATA 20 de los sistemas de aeronaves se refiere a las prácticas estandarizadas en el servicio, como por ejemplo la conexión a tierra del avión mientras este es llenado por combustible. Pero también algunos procesos como bonding, algunos procesos estandarizados que se requieren durante el servicio de la aeronave. En esta sección se podrán localizar todas esas prácticas estándar.